Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 25. Reinos del Norte. Madara se dirigió entonces al sur solo por ese día, confiando en Yennefer para que cuidara de Siri mientras estuviera sin él por primera vez, ya que era necesario que no participara en la batalla. Entró en Soden una vez más, después de tantos años, desde la última vez que vino a este país, donde había ayudado al príncipe Thorne a tomar el lugar de su padre. No tardó mucho en encontrar al ejército de apoyo avanzando por la ladera derecha de las montañas hacia el grupo principal. Madara continuó avanzando, abriéndose paso entre los hombres y avanzando por la cresta donde comenzarían las grandes colinas, sin perder la dirección de las montañas. Aún podía ver al ejército a lo lejos mientras continuaban su marcha. Esta sería la última vez que los vería antes de la batalla. Notó que el sol comenzaba a ponerse, y Madara decidió descansar un poco antes de continuar. Ahora pongamos algunos clones para recopilar información, dijo, llegando a un lugar donde pasaría la noche, habiendo decidido ya su siguiente paso. Rápidamente, cruzó los dedos y comenzó a crear múltiples clones. Varios Madaras miraron a su alrededor, sabiendo ya lo que debían hacer. Patrullar toda la cordillera para comprobar la situación y llevar información al original. Tras verlos a todos correr hacia los árboles, finalmente montó un campamento, pues ya estaba anocheciendo, e incluso el ejército distante parecía dar señales de detenerse debido al final del día. Así que descansó en la ladera de la montaña con un campamento sencillo. Sin Siri, era mucho más práctico. Sin embargo, esa noche no fue tan tranquila como había imaginado, pues en plena noche, sintió una perturbación cuando los clones que había apostado como centinelas cerca del campamento comenzaron a desaparecer, indicando que un intruso había entrado en su territorio. Abrió los ojos con la información de una criatura de más de 4 metros de altura, rodeada de cuervos constantemente. Tenía cuernos como ramas y la calavera de un ciervo muerto como cabeza, y se dirigía directamente hacia donde estaba Madara, quizás habiendo visto su fogata desde lejos. ¿Un lich?, murmuró Madara con cierto interés. Era la primera vez que veía a la criatura y no esperaba encontrarse con uno así. Los otros clones también sintieron la perturbación en el área y se acercaron mientras Madara se levantó tranquilamente de su saco de dormir y esperó a la criatura. Manténganse fuera de esto, dijo Madara a los otros clones que ocupaban los árboles cercanos, mientras sus ojos esperaban el sonido de los cuervos emergiendo de la oscuridad del bosque. Sintió la intención de matarlo y sonrió, aceptando el desafío mientras empuñaba con calma un kunai. La criatura finalmente apareció a unos 20 metros de distancia, observándolo. Cerró los ojos y los volvió a abrir, revelando su Sharingan. Después de todo, estaba en un momento de estudio, queriendo ver cómo sus ojos podían percibir a semejante criatura de este mundo. En ese momento, los cuervos se agitaron, y con una bocanada de humo, el lich comenzó a desaparecer, avanzando hacia él con una figura camuflada en el entorno, aún más disimulada por la noche. Madara permaneció en silencio, atento a la criatura, que intentaba acercarse sigilosamente. Sus ojos la veían venir con precisión, y al instante siguiente, el lich reapareció junto a él, alzando sus garras y atacando a Madara. Este fue lo suficientemente rápido como para esquivar el golpe. Agarrando el brazo de la criatura, tras esquivarla y avanzando hacia ella, Madara alcanzó su rostro con facilidad y usó su kunai, canalizando chakra hacia su mano. La criatura emitió un gemido de rabia al ser atravesada fácilmente por el hueso de su cara, y comenzó a agitarse mientras los cuervos que la rodeaban atacaban a Madara. Madara simplemente pateó al monstruo para evitar ser tocado mientras saltaba hacia atrás con una voltereta, pero su patada fue suficiente para desequilibrar a la criatura, provocando que cayera. Esta criatura también es fácil de manejar, murmuró sin poder evitarlo, al notar la facilidad con la que manejaba a un lich. No se esforzaba al máximo. Le fascinaba comprender cómo funcionaban las principales criaturas de ese mundo. A pesar de una ligera decepción, observó a la criatura con interés. El lich gruñó antes de desaparecer y reaparecer con el canto de los cuervos cada vez más intenso, avanzando de nuevo con más furia. Reapareció ante Madara, quien esquivó sus ataques y, con un movimiento rápido, desenvainó su espada. Cuando la siguiente garra de la criatura intentó aplastarlo, atacó con su espada y le cortó fácilmente el brazo, provocando que la criatura rugiera de frustración una vez más. Otra mano intentó golpearlo por un costado, pero movió su kunai para cortarle las garras. La criatura quedó sin un brazo y sin las garras de la otra mano, con el rostro claramente herido.
Algunos cuervos intentaron atacar a Madara mientras él sacaba sus shurikens de un pergamino y rápidamente comenzó a derribarlos, todos cayendo sin vida al suelo con sus precisos lanzamientos. Fue bueno encontrar uno de estos para ver cómo son, pero supongo que es mejor terminar con esto, afirmó simplemente, al no haber encontrado nada más interesante en la criatura y decidido terminar la pelea. Comenzó a formar una serie de sellos manuales mientras el Lich, frenético, se precipitaba hacia adelante para intentar poner fin a la batalla. Madara entonces liberó un jutsu de fuego de su boca, iluminando todo el bosque. El Lich solo pudo ver su muerte cuando las llamas lo envolvieron y, con su poder, se extendieron rápidamente hacia el bosque que se extendía tras él. Toda la región pudo ver la explosión de llamas que cubría esa ladera de la montaña. Madara sabía que esto sin duda llamaría la atención del ejército, así que decidió partir, desmantelando eficientemente su campamento. Tras descansar un poco, decidió continuar su viaje unas horas antes del amanecer. Qué extraño, Madara no pudo evitar murmurar mientras seguía subiendo la montaña. Era evidente que el Lich se había enfurecido cuando Madara entró en su territorio al sentir su presencia, pero aún así, un Lich debería estar en lo más profundo del bosque, no en uno superficial como donde estaba Madara. Aún no había llegado a la cima de la montaña cuando el sol empezó a salir, y las llamas aún ardían en la distancia. Empezó a recibir información de sus clones dispersos. Primero, vio a un grupo de magos viajando tras levantar el campamento, a caballo, intentando no llamar la atención en aquellos caminos de montaña. La cordillera creaba un camino que lo conectaba todo. Madara observó a los magos, quienes siempre parecían vigilantes de sus alrededores, mientras veía a algunos de ellos mirando hacia donde él estaba, viendo solo la rama que había dejado balanceándose ligeramente. ¿Qué ocurre, Tris? ¿Hay algo en los árboles que deba preocuparnos? Una voz audaz habló a sus espaldas, observando a Tris con su amiga Keira a su lado, frente a la otra hechicera. Tengo la sensación de que nos estaban observando. Tris no pudo evitar murmurar, sin dejar de mirar el árbol. Bueno, quizás un cuervo te asustó, sugirió el mago con tono burlón. Coral, deja ya de hacer eso. Es molesto. Se quejó Keira, junto a Tris. ¿Crees que voy a escatimar mi diversión? Estamos a punto de entrar en una guerra sangrienta, y aún no sabemos qué está pasando, estando en medio de la nada con la intención de lanzar poderosos ataques mágicos contra un ejército en la cima de una montaña, dijo Coral. ¿Estás diciendo que Tisaya se equivocó al traernos aquí? Recuerdo que mencionó que esta misión era voluntaria, respondió Tris. No olvidéis que un grupo de magos fue asesinado recientemente mientras perseguía a la princesa de Sintra, y todos fueron brutalmente masacrados, se burló. Tris frunció el ceño al oír eso, sabiendo que era Madara Uchiha, el niño que Yennefer perseguía, lo que le hizo comprender lo peligroso que era e incluso intentó convencer a su amiga de que él también la mataría. Pero Yennefer no pareció arrepentirse ni preocuparse por los más de 10 magos que habían muerto. Estamos aquí para inclinar la guerra a favor del norte, Coral, volvió a decir Tris con tono firme. No mezcles las cosas, Tris. Creo que esta misión será un éxito, pero ha sido muy tediosa. Podría estar acostada con un hombre guapo, y en cuanto empezar a la pelea, podría teletransportarme, pero en cambio, llevo una semana viajando, y ahora estamos sin carruajes porque no pueden pasar por estos caminos, se quejó. ¿Sabes que no podemos teletransportarnos allí? Nos detectarían. Además, ¿no tienes amante? Preguntó Keira, arqueando una ceja. Lo sé. De Bartolomé de la Unai, no tengo ni idea, dijo simplemente. Qué extraño, ni siquiera estuvo en la reunión del Consejo de Magos. Keira la miró con recelo. ¿Quién sabe?, comentó Coral, pero en realidad, ella lo había convertido en una estatua de jade después de que él la traicionara. Lo había hecho después de que ella hubiera estado con otros hombres durante su relación, pero a ella no le importaba ser hipócrita. Coral siempre fue codiciosa y buscaba constantemente su placer, sin importar a quién traicionara. Entonces le sonrió a Tris, que ya no tenía la vista puesta en los árboles. ¿Sabes, Tris, hablando de amantes, me recordó a uno que me marcó hace tiempo? Es un brujo, quizá lo conozcas por Yennefer. Se llama Geralt, dijo, mientras el mago parecía algo incómodo ante la mención. Tris lo conoció en la capital de Temeria y tuvo que admitir que el hombre era realmente encantador, sintiendo un poco de envidia de Yennefer. Coral continuó. Ahora entiendo por qué todos lo conocen por estar involucrado con Yennefer, dijo. Es una pena no haberle mencionado esto, pero pienso hacerlo cuando nos volvamos a ver, bromeó Coral. Cállate.
se quejó Keira, mientras nadie más hablaba, y los demás magos del grupo apenas prestaban atención a la conversación ni hacían comentarios, simplemente escuchando los chismes. En cualquier caso, el grupo continuó adelante mientras el clon de Madara en ese lado transmitía la información. Si están aquí, Geralt también debe estar cerca, murmuró Madara desde la distancia, mientras su mirada se desviaba hacia el otro lado al instante siguiente. Así que por eso el Lich estaba en esta ladera de la montaña, se sorprendió al empezar a notar campamentos más adelante. Los Nilfgaardianos se preparaban para eliminar al grupo de magos. Así que los Nilfgaardianos ya sabían de esta operación y estaban esperando para eliminar a los magos enviados por Tisaya, murmuró Madara, mientras comenzaba a considerar su siguiente movimiento, al ver que se preparaban para actuar en los próximos días con la llegada de los magos. Mientras tanto, otro clon avanzó hacia la entrada de la montaña, mientras que en el camino un poco detrás de los magos, un brujo que acababa de dejar su campamento para pasar la noche cabalgaba sobre un animal salvaje que había domesticado usando Axii. Geralt llevaba horas en el camino tras salir de su campamento, pues el sol había alcanzado su punto más alto. Todo parecía tan normal como en las últimas semanas, pero ahora empezaba a sentir algo extraño. No tardó mucho en sentir que lo observaban, pero quien lo observaba no permaneció oculto mucho tiempo. Cuando alguien aterrizó frente a él, Geralt, con un movimiento rápido, desenvainó su espada por instinto. Los ojos de Geralt se levantaron rápidamente y vio a alguien que no había visto desde Sintra, una de las últimas personas que esperaba encontrar allí. Geralt, dijo el clon de Madara analizándolo. Madara Uchiha. ¿Estás aquí, Ciri? Preguntó mientras Madara negaba con la cabeza. No está aquí, si es eso lo que te preguntas está en otro lugar por ahora. Vine solo al sur, dijo con calma. ¿Está a salvo? ¿Dónde? Quiso saber Geralt de inmediato. En un escondite de Yennefer, un poco al norte, casi en Lidia. Conocí a la hechicera por casualidad, y sabiendo de su conexión con Ciri, pensé que podía confiar en ella, explicó Madara, mientras Geralt asentía, no sin sorpresa. ¿Dónde está Yen? Preguntó mientras Madara levantaba una ceja ante el apodo, que asumió que era cariñoso. Está con las fuerzas de Soden. Tiene la intención de luchar en los próximos días, y dijo que estás aquí porque sospechaba que se trataba de un grupo de ataque sorpresa, y no se equivocó, aunque no sabía quién lo lideraría, respondió Madara. ¿Tienes más información al respecto? Preguntó Geralt con seriedad. Todavía no. Solo soy un clon, mientras que muchos otros viajan por las montañas para comprobarlo. En este momento, probablemente esté empezando a recibir información sobre la situación, así que no puedo informarte, ya que fui creado antes de que mi original tuviera esta información, habló en tono neutral todo el tiempo. Claro que sería un clon, murmuró Geralt, un poco arrepentido de hablar solo con una parte de aquel tipo. De todos modos las hechiceras que buscas están a solo medio día de viaje, respondió Madara. Gracias, murmuró Geralt antes de sacar un mapa. ¿Puedes indicarme dónde está Ciri? Preguntó, pues la ubicación de la chica era lo único que quería saber. Dame el mapa, pidió Madara sin más, mientras Geralt se lo entregaba. Madara lo marcó poco después sin problema. Al fin y al cabo, si Ciri no estaba con él, prefería dejarla con Geralt o Yennefer, siempre y cuando pudiera llevarla a Kaer Morhen. Geralt tomó el mapa y asintió, pero no dijo nada más, observando a Madara mientras guardaba el mapa. Pareces tener cuidado con algo. Si quieres preguntarme algo, pregúntame, dijo Madara con tono interrogativo. Geralt se sintió extraño al ser abordado de esa manera por un adolescente, como si el joven estuviera a cargo, pero recordando lo que había escuchado sobre las cosas que Madara había hecho, claramente supo que este no era un niño común. Quiero preguntarte algo, empezó. Oí que mataste a un brujo de Mousesac, dijo. Mousesac, ¿lo viste después de la caída de Sintra? ¿Cómo está? Preguntó Madara de inmediato. Está en esquellige pero bastante cansado y deprimido tras la muerte de Calante y la caída de Sintra, respondió Geralt, mientras Madara asentía y decidía responderle al brujo. Sobre el brujo, sí. Es cierto, pero eso fue hace mucho tiempo. Tenía 8 años, respondió Madara, mientras Geralt se preguntaba si bromeaba, pero Madara continuó. Era de la escuela de la víbora, fue una lucha dura en aquel entonces, pero encontré a una docena de brujos de la escuela del gato, los maté a todos, y hasta fue fácil, dijo Madara directamente, mirando a Geralt a los ojos, haciendo que el brujo se sintiera amenazado y casi desenvainara la espada. Pero Geralt se contuvo. Sinceramente, no sabía qué decir sobre lo que acababa de oír. Madara era alguien en quien podía confiar, ya fuera peligroso para él o para Ciri.
Pero esta última parecía la menos probable, ya que Mousesak había dicho que era digno de confianza y que le confiaría su vida. Ciri había estado protegida en Sintra y desde la caída del reino. Aunque le hubiera gustado que Madara entrara en Redania y continuara hacia el norte, llegando a Caer Moren hace poco más de un mes, si hubiera seguido por ese camino, estaba aquí en su lugar. Si te preguntas por qué no fui al norte, es porque quería despistar a nuestros perseguidores, y terminé viniendo a la guerra por otra razón, dijo Madara, como si leyera el rostro del brujo, algo muy difícil de hacer cuando estos tipos casi no mostraban emoción alguna. Entiendo, respondió Geralt, sin querer entrometerse mucho en sus razones. De todos modos, le enviaré la información de nuestra reunión al original. No sé exactamente qué hará. Sin embargo, si algo sucede, queremos que te lleves a Ciri y huyas al norte. Yennefer logró hechizarla para proteger a quienes intentan rastrearla, dijo Madara, y Geralt asintió. El brujo observó cómo el clon se convertía en humo, sin dejar rastro. Esta habilidad es muy útil, Geralt no pudo evitar pensar, imaginando cómo sería crear clones para recopilar información. Sería muy útil, pero, sin saber cómo funcionaba ni si Madara usaba magia, simplemente avanzó, intentando alcanzar al grupo de hechiceros tras la petición de Yennefer en Skellige. Mientras tanto, al sur, las fuerzas nilfgaardianas estaban alborotadas al iniciar su marcha para otro día. En una de las últimas tiendas que quedaban, los hombres discutían su estrategia. Estamos casi a punto de hacer historia, general, comentó uno de los mariscales alrededor de la mesa, responsable de una sección del ejército, mientras miraba el mapa y luego volvió a mirar a su general. Yuiri Shiuti, el actual líder del ejército, asintió mientras observaba el mapa y saludaba a sus hombres. Sí, pronto nuestro ejército negro masacrará a los norteños. Abriremos el camino hacia el resto del norte y demostraremos al mundo de lo que es capaz Nilfgaard, dijo Ywir con tono firme y autoritario, mientras todos asentían. Mi señor, ¿qué hay de los acontecimientos al norte de aquí? Equipos enteros se han perdido en contacto en el paso de montaña occidental, comentó otro hombre, preocupado por los informes de los exploradores. Mantendremos una fuerza al norte por si hay ataques sorpresa e intentaremos detenerlos. No podemos hacer más allí. Hemos visto varias fuerzas, y ya deben estar todas muertas. Probablemente Temeria envió un grupo de magos, ya que los magos del norte están claramente en nuestra contra, respondió Ywir con frialdad. Malditos magos. Serán castigados severamente cuando Nilfgaard domine todo el norte. Otra persona allí escupió al suelo con disgusto. Aún así, Temeria envió una gran fuerza que ya está en Soden, y tenemos algunos indicios de que están llegando más refuerzos desde el norte, al otro lado de la montaña, comentó otra persona, responsable de inteligencia. Sí, he leído tu informe, pero aún los superamos en número. Podemos ganar esta guerra fácilmente. Esta batalla definirá el destino del norte y del imperio, pues al derrotar a las fuerzas de Soden junto con las fuerzas intermedias, tendremos tanto a Soden como a la propia Temeria, que no tendrá la fuerza para resistir el avance de nuestros soldados. Redania, Lidia y otros reinos del norte caerán, continuó Ywir con firmeza. Bueno, entonces esperemos la victoria bajo su liderazgo, general, dijo otro soldado, halagando a su superior mientras los demás asentían. Sin embargo, mientras Ywir observaba satisfecho las piezas del tablero de guerra que decidirían el destino de decenas de miles de hombres, fue interrumpido por alguien que entró en la tienda con urgencia. General Ywir. Dijo el hombre en tono cauteloso. Di lo que te hace pensar que puedes entrar aquí en medio de una reunión importante. Más te vale tener una buena razón, dijo el general con dureza, dispuesto a castigar al soldado por tal interrupción, incluso al final de la reunión. General Ywir, un grupo llegó al campamento desde el sur con 1000 hombres. También son de Nilfgaard. Informó el hombre. ¿Qué? ¿Por qué no me informaron de esto? ¿Quién será? Murmuró Ywir, frunciendo el ceño. Llevaban el estandarte de, iba a decir el hombre, pero fue interrumpido por otra persona que entró en la tienda en ese momento. El estandarte del general Menoko Eoborn. Un hombre alto, de rostro rígido y serio, se acercó sin mostrarse cortés, interrumpiendo la reunión. General Menó, ¿qué hace aquí? Preguntó Ywir con una mirada sombría. Bueno, estoy aquí para tomar el mando de las tropas, dijo Menó con calma al otro general. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Ywir, arqueando las cejas mientras todos parecían confundidos por la situación. Bueno, esto podría ayudarte a entender qué está pasando, respondió Menó, entregándole un pergamino al general Ywir. Al acercarse, Ywir abrió el documento y lo leyó, arqueando una ceja.
El emperador te nombra líder de todas las fuerzas armadas, ¿por qué esto cuando yo debería estar al mando? Murmuró Yuir, insatisfecho y sorprendido, con amargura hacia el emperador por hacerle esto. Bueno, tú estabas al mando. Yo vine desde el sur. El emperador no está muy contento con tu lenta marcha. Tardaste demasiado en salir de la capital y llegar a la frontera, y tus resultados, tanto con la reina Calante como con el fracaso junto a caer en la búsqueda de la princesa, no ayudan mucho. A partir de hoy, el ejército estará bajo mi mando, declaró Menó con una calma casi fría. Yui respiró hondo y dijo en voz baja. Pero, Menó lo interrumpió en ese momento. Estaba operando en el sur, intentando mantener a Soden ocupado, mientras la fuerza mayor estaba en Sintra. Ahora, mando todo el ejército. Yui murmuró algo inaudible, probablemente una maldición, pero se rindió al ver que no podía oponerse a una orden del emperador, sobre todo después de ver la firma y el emblema. Era obvio que era oficial. Renunciaba a su puesto principal, mientras los demás nobles, que hasta entonces habían estado adulando a Yuir, se miraban entre sí sin saber qué decir. Era evidente que no sentían lealtad hacia Yuir ni hacia Menó, solo hacia el poder, cambiando de bando como sanguijuelas cuando era necesario para asegurar sus posiciones. Será un honor servirle, general Menó, dijeron algunos de ellos forzando sonrisas. Está bien, el ejército es todo tuyo, murmuró Yuir al final, devolviendo el pergamino, sin decir nada sobre lo desvergonzados que eran estos hombres, mientras el comodoro se permitió una leve sonrisa. Bien. Quiero que te encargues de la logística. Mientras tanto, seguiremos marchando. Estaremos en batalla en unos días. Quiero programar una reunión para revisar todos los puntos antes de comenzar nuestra lucha y nuestra gran victoria, concluyó Menó, mientras todos asentían. Él abandonó la tienda para ser desmantelada junto con los demás nobles y líderes del ejército, listo para continuar la marcha, ya con Soden en el horizonte. Madara empezó a recibir toda la información que sus clones habían recopilado hasta que el último desapareció. En ese momento, tenía pleno conocimiento de todo lo que ocurría en la cordillera. Los magos enviados por el capítulo de magos se acercaban desde el norte, con Geralt a mediodía de viaje detrás, y también identificó varios campamentos nilfgaardianos dispersos por la zona, listos para emboscar. Sin embargo, había algo más acechando. Entidades oscuras que se aprovechaban de la situación. Probablemente usaron portales para emboscarlos en cuanto se enteraron de los planes de Tisaya, murmuró Madara, comprendiendo la situación y dándose cuenta de que el imperio conocía todos los detalles, probablemente con Vilgefortz como informante. Madara no dijo nada más y simplemente avanzó hacia los árboles, en dirección al primer campamento. Había algo más siniestro allí que los hombres nilfgaardianos, pero lo ignoró por el momento. A pocos kilómetros de Madara, se había establecido un campamento militar en una parte del bosque montañoso. La zona estaba llena de hombres con armadura negra realizando tareas básicas mientras esperaban órdenes para actuar. Entonces, estamos aquí para derrotar a los hechiceros, pero ¿podemos vencerlos solo con espadas, flechas y lanzas? Preguntó uno de los soldados nilfgaardianos en su idioma, dirigiéndose al comandante local. Dejen de temer a los hechiceros. Podemos derrotarlos. Un grupo de magos también llegará pronto. Solo tenemos que esperar nuestras órdenes en cuanto veamos al objetivo en el camino, respondió bruscamente el comandante del escuadrón, mientras el hombre asentía con cautela. De todos modos, solo tenemos que esperar a que lleguen las fuerzas principales de esta misión. Hay otros campamentos preparándose a nuestro alrededor, dijo, consciente de que no eran los únicos que patrullaban el bosque, buscando señales del convoy lleno de magos. Sin embargo, cuando el soldado del frente se retiraba después de hablar con su comandante, algo sucedió, un sonido repentino de aire siendo cortado, y sin previo aviso, el líder vio al soldado de su escuadrón gritar en una mezcla de dolor y sorpresa, cayendo hacia atrás con un extraño cuchillo, golpeando exactamente el lugar donde no había protección entre su casco y su peto. El hombre que vio a su camarada caer hacia atrás y morir en instantes, quedó en shock por un segundo antes de que su primer instinto fuera gritarle al campamento. Estamos bajo ataque enemigo. Madara no continuó el ataque de inmediato, observando cómo todo el campamento se apresuraba a prepararse, intentando apoderarse de sus armas e incluso de sus armaduras. Empezó a sacar más kunais de su pergamino y atacó, con kunais volando desde los árboles, golpeándolos con facilidad. 2 docenas de soldados del grupo de 100 cayeron. Estaban cada vez más desesperados, intentando protegerse de los proyectiles que lanzaba Madara, escondiéndose donde podían. Dejen de atacar desde las sombras, cobardes.
Gritó el comandante, asumiendo que eran docenas de personas atacándolos con cuchillos usados como flechas. Una vista inesperada. Sin embargo, tal como le exigieron, Madara decidió actuar, saliendo de entre los árboles y aterrizando tranquilamente frente al campamento. ¿Un niño?, exclamó un guardia, mirando a Madara frente a ellos sin su Sharingan. No puede ser solo un niño, ¿de verdad es solo él?, preguntó otro. ¿Vas a seguir escondido?, preguntó Madara, sacando un kunai y lanzándolo contra uno de los hombres que lo miraba con la cabeza en alto. El kunai se incrustó en un poste de madera junto a él, lo que le provocó un grito y una caída hacia atrás, casi atravesándole la cabeza en ese instante. Él es quien nos ataca. Alguien dijo lo obvio, y Madara ahora agarró 2 kunai para entablar un combate cuerpo a cuerpo. Maten. Maten a esa cosa, gritó el líder, dándose cuenta de que no se trataba de un chico cualquiera. No reconoció a Madara por los informes nilfgaardianos, que describían sus extraños ojos rojos, pero Madara no se molestó en activar su Sharingan para enfrentarse a esos soldados. El primer hombre se acercó con su espada, pero ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar cuando Madara pasó junto a él, cortando su armadura con un kunai imbuido de chakra. Fue como si cortara papel, y el hombre cayó, gritando mientras Madara se lanzaba hacia el siguiente. Rápidamente, más y más hombres corrieron hacia Madara mientras él comenzaba a luchar contra ellos, usando su kunai contra casi 80 soldados. Madara comenzó a cortarlos con facilidad. Esto continuó un rato hasta que solo quedaron 10, que ahora rogaban por sus vidas, tras ver morir a más de 60 de sus compañeros en menos de 10 minutos. Habían llegado a la conclusión de que Madara no era humano. Madara los observó correr mientras estaba de pie entre los cadáveres, sin mostrar piedad hacia ellos ni hacia nadie más con el que se encontrara. Lo siento, pero no puedo dejarte con vida, dijo simplemente Madara mientras continuaba su destrucción silenciosa de los campamentos, teniendo cuidado de no usar ningún jutsu de fuego que pudiera destruir toda el área en un instante, ya que eso atraería la atención no deseada de los demás. Madara estalló repentinamente en humo, revelando que solo había sido un clon, mientras un kunai surgía del bosque, golpeando rápidamente a 9 personas en los puntos vulnerables de sus armaduras, matándolas al instante y sin dolor. Era todo lo que Madara podía hacer por ellos. Quedó un último hombre que no recibió una muerte rápida. El kunai fue lanzado con tanta fuerza que, incluso sin chakra, atravesó su armadura, y el hombre cayó al suelo con una pierna herida. Solo hice un pequeño corte. No hay razón para tanto llanto, dijo Madara, aterrizando tranquilamente frente al hombre con un tono neutral. ¿Quién eres, monstruo?, gritó el soldado nilfgaardiano, gimiendo. No de dolor, era solo un rasguño en la pierna, sino de miedo a la muerte, pues todos menos él habían sido asesinados por este monstruo, que lo hizo todo con tanta rapidez y brutalidad. Tu imperio y yo somos enemigos desde la guerra en Sintra hace 2 meses. Así que solo hago lo mismo que tú harías con la gente del norte, dijo Madara con un tono desprovisto de emoción. Sus ojos se tornaron de un rojo puro, como la sangre, mientras miraba al hombre, quien quedó aturdido. Al instante siguiente, los ojos del soldado se abrieron levemente, luciendo más tranquilo, ahora bajo el control de Madara. Dime todo lo que sabes. Los planes para esta misión y tus objetivos aquí, exigió Madara. El hombre asintió. Aunque le sangraba la pierna y aún mostraba algunos signos de dolor, empezó a contarlo todo. Tenemos 6 campamentos a lo largo de la cordillera para interceptar al grupo de hechiceros que viene hacia aquí. Pero no somos los únicos. También llegará un grupo de refuerzos por el portal que nos enviaron. Hay docenas de magos del sur, comenzó. Nilfgaard, para evitar cualquier ataque desde las montañas contra su ejército, envió un grupo para emboscar a los magos mediante portales. Ni siquiera el capítulo de magos debía saberlo, pues era inesperado. Sin embargo, había traidores entre ellos, que compartían información sobre la operación. En cualquier caso, dijo Madara pensativo. Después de destruir a los hechiceros, aprovecharían la ventaja del terreno para atacar a las tropas de Soden y Temeria simultáneamente, con la misma estrategia que Tisaya había planeado. Al fin y al cabo, las montañas eran un lugar ideal para los hechizos de largo alcance lanzados por docenas de magos, aniquilando a miles de enemigos y dejando a las tropas aterrorizadas, murmuró, pensando que no era mala idea, aunque ambos bandos querían aprovecharla. Pero Nilfgaard habría tenido muchas más posibilidades si Madara no hubiera intervenido. Ya veo, murmuró Madara, asimilando la información. Tendría que esperar a ver qué pasaba, pero primero, había más tropas con las que lidiar. Dime, ¿hay alguna señal Warden que pueda usar para llamar a esos magos a un lugar específico?, preguntó.
El comandante negó con la cabeza. No. Aparecerán sin más, y debemos obedecerlos en cuanto lleguen, dijo. Madara consideró que esta información era suficiente. De acuerdo. Entonces, como recompensa, te daré una muerte rápida e indolora, dijo simplemente, decapitando al hombre. No podía permitirse la piedad con estos soldados. Su misión allí no podía fracasar, no en medio de una guerra, quizás la mayor batalla que el norte jamás había presenciado. Después de eso, Madara observó el campamento lleno de cadáveres esparcidos, pero decidió no hacer nada, pues no quería alertar al enemigo quemándolos. Consideró deshacerse de los cuerpos para evitar que se convirtieran en alimento para los monstruos, pero decidió dejarlo para el día siguiente y abandonó la zona, dirigiéndose a los otros campamentos. No tardó mucho en repetir el mismo proceso hasta el final del día. Mientras los hombres gritaban, Madara los eliminó usando solo Kenjutsu y Taijutsu, destruyendo campamento tras campamento, dejando montones de cadáveres y eliminando rápidamente a todos los exploradores del bosque para asegurarse de que no quedaran nilfgaardianos. Mientras tanto, el grupo con Tris entre ellos, ajeno a todo lo que ocurría, continuó avanzando por el camino, eligiendo ahora un lugar donde pasar la noche. Al caer la noche, un grupo de portales se abrió en uno de los campamentos. Más de 40 magos emergieron, con expresión de sorpresa al contemplar el campamento silencioso y vacío. «Esto», exclamó uno de los primeros magos en estado de shock, encendiendo una antorcha y dándose cuenta de que estaban en medio de un campamento vacío. «¿Qué pasó aquí?», preguntó, sorprendido de encontrar el lugar parecido a un campo de batalla pero sin ningún cadáver en el suelo. «Parece que todos fueron asesinados, alguien nos descubrió», murmuró otro, con tono preocupado. «Eso no debería ser posible», murmuró el primer mago. «¿Importa ya?». El líder apareció, sin ver a nadie y notando que ni siquiera había cadáveres. «Revisemos los otros campamentos y veamos si nuestros objetivos están cerca o si fueron ellos quienes hicieron esto», dijo, algo confundido por la misteriosa situación. Nadie sabía con exactitud qué había sucedido, pero decidieron proseguir con su misión. Necesitaban eliminar a los hechiceros del capítulo de magos e informar a sus superiores antes de lanzar su ataque contra el ejército enemigo, convencidos de que, con sus 40 magos, eran más poderosos que un ejército entero de 1000 hombres. Mientras tanto, Madara no esperaba que llegaran en medio de la noche, mientras avanzaba por el bosque, explorando una zona oscura llena de criaturas siniestras en las que no había estado antes, más numerosas y siniestras de lo habitual después de que su clon informara de la situación. Era como si la atmósfera se volviera más pútrida a medida que avanzaba, con criaturas andantes por todas partes. Simplemente dejó atrás un clon y fue a investigar la situación él mismo, ya que incluso el monstruo al que se había enfrentado al pie de la montaña había huido de este lugar, que debería haber sido su hábitat natural. Al mismo tiempo, el clon de Madara se dirigió hacia el campamento de los magos a lo largo del camino, queriendo tener una breve conversación con ellos sobre la situación e interactuar con algunos personajes que no había conocido antes. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Estamos a una semana de la posición que Tisaya nos pidió alcanzar, ¿no?, preguntó un hechicero en el círculo de personas reunidas alrededor. Sí, solo un poco más y llegaremos, pero llegamos tarde, la batalla comenzará pronto, respondió otro hombre de mediana edad. Sí, pero, ¿sabes? Siento que algo anda raro aquí, no hemos visto ni un solo animal ni monstruo, comentó con cautela otro miembro del grupo, encontrando la situación muy inusual. Sí, no sabemos qué está pasando, pero definitivamente algo es extraño aquí, de cualquier manera, debemos mantenernos alerta, respondió una hechicera. Hablan demasiado, interrumpió alguien con voz aburrida. Me voy a dormir. De todas formas, aquí no hay nada más que hacer, respondió la pelirroja mientras se alejaba. Tan molesto como siempre, murmuró Keira junto a Tris, viendo a Coral irse y dirigirse a su tienda. Tris no dijo nada, con la mirada fija en el bosque. En ese momento, alguien apareció, emergiendo de entre los árboles y caminando hacia ellos. Se levantó rápidamente y preparó un hechizo. Naturalmente, esto atrajo la atención de todos, quienes se giraron y vieron a un niño acercándose a ellos, vestido con ropa oscura y común. ¿Quién es ese?, exclamó sorprendido uno de los hechiceros. Puse un hechizo de detección en la zona. ¿Cómo pudo pasarlo?, preguntó otro hechicero con tono irritado, al darse cuenta de que su hechizo había fallado. Esto no puede ser un simple niño, ¿qué es esto?, dijo una mujer alarmada.
Incluso Coral, que acababa de acostarse en su cama, se puso de pie al escuchar el alboroto y los murmullos de sus compañeros afuera y se acercó rápidamente. ¿Te refieres a esos orbes brillantes que hay por ahí? Fue bastante fácil escabullirse entre ellos, sobre todo porque se iluminan, dijo Madara, acercándose con tono aburrido. Pasó junto a varias piedras con glifos brillantes. Fue fácil una vez que vio las numerosas grietas en el hechizo. ¿Quién eres? Preguntó otro mago, preparando un hechizo. La presencia de Madara claramente despertó sospechas, pues estaban en medio de la nada, y allí estaba un niño caminando hacia ellos sin miedo. Madara finalmente se detuvo a 10 metros de ellos. Me llamo Madara Uchiha, dijo simplemente. Madara Uchiha. Exclamó Chris, con los ojos muy abiertos al reconocer el nombre del chico, viéndolo por primera vez. ¿Quién es? ¿Lo conoces? Preguntó Keira, sorprendida por la reacción de Chris. Yo tampoco lo conozco, ¿quién es? Preguntó otro hechicero, igualmente curioso por la identidad del chico. Es responsable de la muerte de 12 magos y del intento de asesinato del rey de Brugge tras controlar a uno de ellos con un hechizo mental, explicó Coral, acercándose y observando con cautela al chico, consciente de que podía matar a grupos de magos. Es verdad. Tenía que demostrar lo que pasa cuando me siguen, dijo Madara, admitiéndolo abiertamente, aparentemente sin importarle si lo odiaban. ¿Estás aquí para matarnos? Preguntó alguien, preparando un hechizo, al igual que todos los que antes habían estado tranquilos. Pero al enterarse de que Madara era responsable de la masacre en Verden, supieron que era peligroso. A pesar de que los hechizos estaban listos para atacarlo, Madara mantuvo la calma, enfrentándolos sin moverse. Relámpagos e incluso fuego aparecieron ante él, conjurados por todos los magos presentes. Tris también lo observaba con recelo, preparando un hechizo propio. No estoy aquí para matarte, Madara rompió la tensa atmósfera, respondiendo con calma. Entonces, ¿por qué estás aquí? Coral alzó la voz esta vez. Estoy aquí para advertirles. Alguien habló de su expedición, así que vine a verificar la situación, y descubrí fácilmente que el Imperio Nilfgaardiano ya sabe que están preparando una emboscada para la batalla en las montañas, dijo, tomando a todos los magos por sorpresa. ¿Cómo saben esto? Preguntó uno de los hechiceros, perplejo. Madara se encogió de hombros, sin preocuparse por explicar sus sospechas. No le correspondía dar detalles. Simplemente insinuó quién podría ser el responsable de Yennefer y dejó que ella investigara más a fondo. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? ¿Mataste a nuestros compañeros en Verden? Preguntó otro mago. El grupo estaba visiblemente tenso, tanto porque Nilfgaard podría conocer sus movimientos como por la presencia de alguien recientemente conocido como asesino de magos. Y los mataré de nuevo si siguen persiguiéndome, sobre todo si van tras mi compañero, respondió con tono firme. Entonces él es el que está con la princesa de Sintra. Exclamaron algunos de ellos mientras Madara se burlaba de ellos con una mirada. No te temo ni a ti ni a tu grupo, no importa quién seas, ni al Imperio Nilfgaardiano, ni a todo el norte, declaró Madara, con una confianza evidente a pesar de las audaces palabras que provenían de un adolescente. ¡Qué tontería! ¿Lo capturamos o lo matamos? Sugirió alguien. Tris miró a Keira, frunciendo el ceño mientras preparaba un hechizo, luego miró a Madara, quien dio una sonrisa burlona cuando escuchó la sugerencia del mago, como si los desafiara a intentarlo mientras él permanecía sin miedo, enfrentando los muchos hechizos preparados para ser lanzados sobre él. Espera. Exclamó Tris, dando un paso al frente y disipando su hechizo, preocupada por lo que les sucedería a todos los presentes si seguían con la loca idea de luchar contra alguien que ya había matado a casi tantos como los presentes. Se giró hacia él con la voz ligeramente temblorosa. Solo dime por qué deberíamos confiar en ti. Continuó, intentando calmar a sus compañeros mientras avanzaba. Porque tenemos un enemigo común, respondió Madara con los brazos cruzados. Yo también soy enemigo del Imperio y estoy dispuesto a luchar contra ellos en la frontera de Soden. Por eso estoy aquí, y tengo la intención de dirigirme al sur, concluyó. Un enemigo de Nilfgaard, ¿por qué no estaría con ellos? Debe estar aquí para engañarnos. Dijo alguien mientras Madara lo miraba con desdén, preguntándose por qué seguía encontrándose con semejantes idiotas. Piénsalo mejor.
Huyó con la princesa de Sintra cuando el emperador claramente los ha estado persiguiendo desde Sintra, y hemos oído hablar de un chico con ojos rojos que mató a muchos de los hombres del emperador, así que es más probable que el chico sea un enemigo de Nilfgaard, respondió Coral con aspereza, analizando los hechos mientras lanzaba una mirada de desprecio a su colega que había dicho tan insensatamente. En cualquier caso, solo vine a advertirles que probablemente haya un grupo de magos que vengan a matarlos, así que será mejor que tengan cuidado, dijo Madara, queriendo terminar la conversación. Espera. ¿Puedes decirnos dónde están los Nilfgaardianos? Preguntó alguien rápidamente. Los Nilfgaardianos están muertos, así que no os preocupéis por ellos. Centraos solo en los magos imperiales que podrían llegar en cualquier momento, respondió Madara. El grupo se quedó en silencio. Madara no dijo nada más y saltó entre los árboles mientras todos lo veían desaparecer en el bosque, transformándose en humo a pocos metros de distancia, desvaneciéndose. Evitó revelar su técnica de clonación a estos magos, aunque muchos probablemente sospechaban de sus habilidades. Todos los magos permanecieron allí en silencio, sus hechizos se desvanecieron gradualmente ya que ya no podían encontrar una razón para atacar a Madara después de todo lo que había dicho. ¿Debemos confiar en él?, preguntó alguien, todavía con un hechizo de ataque listo en caso de que el chico regresara. ¿Tenemos opción? Sorprendentemente, fue Triss quien habló esta vez. Pensando en todo lo que Madara había dicho, parecía muy probable que dijera la verdad. No había razón para que el chico hubiera venido hasta allí para engañarlos. Pero mató a nuestros compañeros. No deberíamos confiar en alguien así. Insistió otro mago, desconfiando aún de Madara, lo cual era comprensible después de todo lo sucedido. Sí, pero también lo perseguimos en medio del bosque de noche. ¿Esperas que nos reciba con los brazos abiertos?, preguntó Coral esta vez. Aunque insoportable y mezquino la mayor parte del tiempo, sabía usar la cabeza. Continuó. Tisaya cometió un grave error al pensar que podrían recuperar a la princesa de Sintra. En fin, le creo a ese chico, y deberíamos descansar. No podemos abandonar esta misión sin más. Cualquier portal que se use aquí acabará revelando nuestra ubicación, lo cual sería peor. Pero al mismo tiempo, debemos asegurarnos de estar preparados para un ataque enemigo, como mencionó el chico. Habló, regresando a su tienda, dejando al grupo de magos mirándose entre sí, preguntándose qué hacer. Al final todos asintieron en señal de acuerdo, y después de eso, comenzaron a organizarse para descansar y prepararse para un posible ataque de los magos Nilfgaardianos durante el resto de la noche. Mientras tanto, Madara ya estaba de vuelta en el bosque, observando la oscuridad que rodeaba esa zona, mucho más siniestra que cualquier otra. La atmósfera allí era sombría, más que en cualquier otro lugar que hubiera visto. Antes de entrar en este lugar, recibió recuerdos del clon que se había reunido con los hechiceros, pero los dejó de lado, pues ya no importaban. Su atención estaba puesta en el frente, con una expresión fría y aguda mientras activaba su Sharingan, percibiendo un gran movimiento frente a él. ¿Qué pasó con estos monstruos?, murmuró, mirando un lugar lleno de monstruos en la distancia, aunque parecían diferentes de las criaturas con las que solía encontrarse. Deambulaban como zombies, con movimientos torpes. Había todo tipo de monstruos juntos, desde simples neckers y su manada hasta robustos golems, además de necrófagos, aracnomorfos e incluso 2 lessens, uno de los cuales lo había atacado el día anterior. Parecía que todos los monstruos que podía encontrar en el bosque se estaban reuniendo aquí, ya que no se había encontrado con ninguno desde el comienzo de su investigación. Bueno, entonces veamos qué está pasando aquí, dijo antes de seguir adelante, saltando directamente al enorme grupo de extraños monstruos para investigarlos. Al mismo tiempo, los magos Nilfgaardianos se movilizaban. Un portal apareció en otro campamento por el que Madara había pasado, donde curiosamente no había cuerpos, solo sangre y un aire de muerte. Todos los cadáveres parecían haber desaparecido. ¿Encontraste algo?, le preguntó un mago al hechicero que salía del portal. Sí, encontré un grupo acampando al norte gracias a su fogata, probablemente sean nuestros objetivos, pero no creo que tengan relación con los campamentos vacíos, respondió. Estos soldados estuvieron aquí hace apenas unos días, y ahora todos se han ido, probablemente muertos. ¿Qué demonios pasó?, murmuró uno de los magos, preocupado. Tenemos algo más importante en que concentrarnos ahora mismo, dijo su líder. Nuestro objetivo ha aparecido. Preparémonos para emboscarlos, destruirlos y averiguar qué está pasando aquí, ordenó.
Todos estuvieron de acuerdo y se prepararon para finalmente lanzar un ataque contra los magos del norte. Más al norte del campamento donde se encontraban estos magos, incluso en plena noche, Geralt continuó galopando a toda velocidad para alcanzar a los magos que, según el clon de Madara, no estaban lejos. Criaturas de todo tipo se movían lenta pero constantemente, vagando sin rumbo, como si llevaran horas haciendo lo mismo. Madara aterrizó rápidamente en el suelo con un sonido que pretendía llamar su atención. Después de todo, quería ver qué les pasaba. ¿Qué les pasó? Madara no pudo evitar preguntar mientras los examinaba con más atención, preguntándose qué estaba pasando. Las criaturas, que habían estado vagando, se detuvieron después de escuchar a Madara aterrizar cerca, y finalmente parecieron centrar su atención en él. Un momento después, Madara vio a docenas de criaturas girarse hacia él, moviéndose lentamente. Notó toda clase de monstruos allí, cada uno en un estado deplorable. Algunos carecían de partes del cuerpo o sangraban, pero a ninguno parecía importarle mientras lo observaban. ¿Es algún tipo de zombie?, preguntó Madara con un tono ligeramente sorprendido al ver el estado de las criaturas. Claramente ya no estaban vivas, y la nigromancia no era una magia desconocida allí. Incluso Yennefer podía realizar ese tipo de hechizo, pero fue sorprendente verlo usado en monstruos, lo que hizo que Madara se preguntara qué estaba pasando. Tras un momento de contemplarlo con calma, la primera criatura dio un paso al frente. De repente, todos corrieron hacia Madara, como si lo vieran como algo a matar. Madara simplemente los miró con calma antes de prepararse para luchar. Las criaturas comenzaron a cargar contra él, lanzando un ataque con algunos neckers saltando hacia él. Madara los apartó de una patada, pero las criaturas se levantaron rápidamente, aparentemente imperturbables ante el dolor. ¿De verdad son zombies?, murmuró Madara mientras un Lesen se acercaba por un lado, intentando atraparlo con sus garras. Rápidamente desenvainó su espada y le cortó el brazo a la criatura. A pesar de haber perdido un brazo, la criatura no mostró signos de dolor e intentó atacarlo de nuevo con el otro, obligándolo a retroceder de un salto, dejando atrás su espada. Antes de aterrizar, sacó rápidamente un shuriken, lo imbuyó de chakra del viento y lo lanzó en pleno giro. El arma produjo un sonido cortante que resonó por toda la zona mientras volaba hacia el mar de monstruos. Aterrizó en el suelo, sus pies atraparon la espada a la perfección al recogerla de nuevo. Los cuerpos de varias criaturas fueron cortados por la mitad, pero incluso al caer al suelo, siguieron arrastrándose hacia él. Sin embargo, las patas cercenadas no se movieron, lo que sugiere que el control provenía del cerebro o de algún punto vital. Madara lo confirmó al ver a un necker cercano, atravesándole la cabeza y clavándole su espada en el pequeño cerebro. La criatura cayó al suelo, inmóvil. Aún así, esto es muy extraño e ineficaz para mí, murmuró Madara para sí mismo. Aunque sabía que el cerebro era un punto vital, no todos los no muertos lo tenían en la cabeza. Necesitaría otra forma de matarlos, ya que no tenía los conocimientos de un brujo para comprender todos los detalles. Estaba debatiendo esto mientras más y más monstruos cargaban contra él. No debería revelar mi ubicación así, pero no tengo otra opción. Madara reflexionó, sabiendo que usando fuego, cualquiera en la región podría detectarlo fácilmente. Aunque no estaba seguro de si los magos ya habían llegado, decidió que era necesario lidiar con estas extrañas criaturas. Sin otra opción, cruzó los dedos y rápidamente creó varios clones, que comenzaron a correr hacia el bosque, tratando de detectar cualquier enemigo cercano que pudiera transmitir información al original. Mientras tanto, el Madara original esquivó los ataques de las criaturas que se acercaban, encontrándose rodeado por cientos de ellas de todo tipo. Empezó a distanciarse, colocando un clon para mantenerlas ocupadas mientras preparaba su jutsu de fuego más poderoso a gran escala, formando rápidamente sellos de mano y terminando con el sello del caballo. Técnica de estilo fuego. Gran aniquilación de fuego. Empezó a desatar llamas, usando mucho más chakra del que tenía en Broquilón, y en cuanto el fuego brotó de su boca, explotó en el suelo ante él, extendiéndose a toda velocidad, produciendo un destello que iluminó la zona montañosa con un potente eco. La ardiente explosión consumió la parte oscura del bosque en una de las cimas. Los magos nilfgaardianos, que se preparaban para enfrentarse a las fuerzas del norte desde la distancia, rápidamente dirigieron su atención hacia la explosión de fuego detrás de ellos. ¿Qué es eso?, preguntó uno de ellos mientras los demás también observaban el área en llamas que iluminaba todo Sodenil. No sé, no pinta bien. ¿Podrían los magos del norte estar ya infiltrándose en el bosque?
Eso podría explicar por qué los campamentos fueron destruidos, sin que quedaran los cuerpos de los soldados vestidos de negro, dijo el líder, con expresión seria y el ceño fruncido, desconfiado de lo que estaba sucediendo, incapaz de comprenderlo del todo. Bueno, eso ya no importa, líder. Debemos actuar, le dijo otro mago al líder, quien, tras un momento de reflexión, asintió. Sí, tienes razón. Avancemos, ordenó el líder. Aunque las cosas aún no estaban claras, debía actuar para completar su misión. Al mismo tiempo, los magos del norte también abandonaban sus tiendas, en alerta máxima. Tras la advertencia de Madara, se había producido una intensa vigilancia, aunque muchos se habían ido a descansar para cambiar de turno más tarde. Ahora, sin embargo, todos observaban las llamas distantes que iluminaban el cielo. ¿Qué está pasando allí?, murmuró uno de ellos. Creo que podría ser ese chico, Madara, quizás se encontró con los magos que mencionó, murmuró Tris, recordando la habilidad del chico con el fuego. Debes estar bromeando. ¿Estás diciendo que ese chico podría crear una explosión de esa magnitud? Keira se quedó atónita, observando las intensas llamas arder en la distancia, incapaz de creer que fuera obra de un chico. ¿No oíste los informes de la guerra en Sintra? Dicen que el chico incineró a 2000 personas en el campo de batalla con un extraño hechizo, se acercó Coral, observando con interés. Pensé que no te interesaban los informes, Tris le levantó una ceja. No lo estaba. Solo me interesé después de ver al niño, así que leí sobre este Uchiha Madara y dónde operaba, respondió Coral en tono cortante. Un momento. 2000 personas. ¿Mató a tantas?, exclamó Keira, mientras otros magos cercanos también escuchaban la conversación con asombro. No era una cantidad pequeña, sobre todo para algo hecho por un niño de 12 años. Tris dejó de mirar las llamas cuando sintió que algo venía hacia ellas desde el otro lado y rápidamente notó un destello en el bosque cerca de él cuando una luz brillante apareció al otro lado del bosque. ¡Ataque! ¡Ataque enemigo!, exclamó, señalando inmediatamente a un lado, y todos apartaron la mirada de las llamas lejanas hacia el resplandor que Tris señalaba. Todos abrieron los ojos de par en par, al darse cuenta de que era un hechizo combinado el que los atacaba. ¡Protéjanse! ¡Protéjanse!, gritaron los magos, entonando hechizos de protección en élfico antiguo para levantar barreras. Al instante siguiente, una explosión surgió del bosque, con múltiples rayos de luz que se elevaron hacia el cielo, en dirección a su campamento. ¡Buu! El ataque fue brutal. No todos lograron levantar los escudos a tiempo para reforzar la protección del grupo, y todo el campamento fue rápidamente consumido por la explosión mientras se levantaba una nube de polvo que esparcía escombros por el terreno. ¿Los atrapamos?, murmuró uno de los magos nilfgaardianos desde lejos, esperando haber eliminado a los magos del norte con este ataque. No lo creo, fueron rápidos. Noté que se activaban varios escudos, pero aún no los suficientes como esperábamos, comentó otro mago a su lado, observando cómo un escudo protector de energía emergía entre la nube de polvo que se disipaba. Preparémonos para otro ataque, dijo el líder mientras todos asentían. En el grupo del norte la situación no pintaba bien. ¿Están bien?, murmuró uno de los hechiceros del capítulo, mirando a sus compañeros en medio de la destrucción, mientras el suelo dentro del escudo combinado permanecía intacto. No todos, respondió alguien, tosiendo y mirando los cadáveres cercanos. 3 de nosotros hemos sido asesinados, se lamentó uno de ellos, profundamente entristecido por la pérdida. No podemos dejar que ese maldito ataque quede sin respuesta, exclamó Coral furiosa mientras preparaba sus hechizos. Los magos nilfgaardianos, al ver el resplandor de la magia a lo lejos, también se prepararon con mayor rapidez para contrarrestar los hechizos enemigos. Geralt estaba cerca y podía ver las llamas distantes, así como las luces de las explosiones en la parte del bosque cercana a él, entre los dos grupos de magos. Apareció otro resplandor, pero esta vez desde ambos lados, mientras ambas fuerzas se lanzaban nuevos hechizos. Los hechizos chocaron en el aire, explotando como fuegos artificiales, haciendo temblar el bosque con la intensidad de la batalla. Tengo que darme prisa, dijo Geralt, moviéndose hacia el lado que creía que estaban los magos del norte. Logramos neutralizarlos, pero no podemos seguir así, comentó uno de los magos del norte, al darse cuenta de que la energía necesaria para contrarrestar el ataque enemigo era excesiva. Aunque habían igualado ambas energías, el esfuerzo estaba agotando rápidamente sus fuerzas, colocándolos en desventaja con 11 magos frente a los 30 de Nilfgaard.
Los clones de Madara, al ver las explosiones, se sorprendieron y comenzaron a avanzar rápidamente hacia la batalla, dándose cuenta de que los magos finalmente se habían enfrentado antes de lo que había anticipado. Mientras tanto, el Madara original se encontraba en medio de las llamas que había desatado, observando cómo la explosión quemaba monstruos y árboles. Pero no solo observaba cuerpos carbonizados. También estaba en medio de una intensa lucha. Las criaturas seguían avanzando hacia él, incluso en llamas, y él las combatía con su espada, abatiéndolas a medida que se acercaban, intentando localizar sus puntos vitales con su Sharingan. Sin embargo, las llamas de su jutsu ayudaron a diezmar a cientos de ellas de un solo golpe, dejándolo solo para encargarse de lo que quedaba. Sin embargo, sin que ninguno de los grupos, Madara, Geralt, los magos del norte o Nilfgaard lo supiera, algo más acechaba en el bosque. Una figura sombría los observaba con interés desde la distancia. Su rostro era la calavera de algo que distaba mucho de ser humano. Donde deberían estar sus ojos, un resplandor rojo comenzó a intensificarse, como intrigado por los acontecimientos que se desarrollaban. Sacó un dedo esquelético de debajo de su capa y señaló a los magos. A su alrededor, cientos de cadáveres comenzaron a marchar, incluyendo a los soldados nilfgaardianos que Madara había abatido. Y esto era solo el comienzo de una confrontación que convertiría a todos esos magos en un ejército de muertos, sin importar su lealtad, norteña o nilfgaardiana. Lo único que importaba era construir su ejército. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.